Díaz, ¿estás en el grupo en línea Díaz? Porque si eres alumna inscrita a clases presenciales los días sábados, entonces por eso no estás en la lista. Aquí a los alumnos que menciono son aquellos que están únicamente en la modalidad en línea. Entonces, más bien, si estás únicamente en la modalidad en línea, te agrego a la lista. Ya me cuentas, ¿no? Ahorita. Pero si vas a clases los sábados o los domingos de forma presencial, entonces no tienes por qué estar en esta lista. A ver, entonces vamos con las instrucciones. Me cambio el color. Entonces, van a ser varias cuestiones las que vamos a tener que realizar ahorita, ¿no? Primero, identificar eh, la clasificación de las palabras ay, por su sílaba tónica, si hay hiatos o diptongos y si se tiene que tildar la palabra. Entonces, esta es un poco la dinámica de lo que realizaremos. Y les reitero, pues hacer este ejercicio implica que recuerden las distintas reglas que hemos mencionado como generales y como específicas. Obviamente voy a poner palabras que a lo mejor no son, no que no sean comunes, más bien les voy a poner palabras, a lo mejor algunas no son tan comunes, otras sí lo son, pero que comúnmente implican un error. Les voy a poner palabras que normalmente solemos tildar mal, por ejemplo, ¿no? Para que vayamos ahí como resolviendo algunas cuestiones de palabras concretas, ¿vale? Entonces,
Ok, entonces son estas 30 palabras nada más. Les reitero, la cuestión de lo que tienen que realizar es entonces, primero, obviamente pensar en la clasificación de la palabra por su sílaba tónica, ¿no? Si tienen que poner entonces si es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula o un monosílabo. Después, pensar por su clasificación y obviamente por su terminación, si tenemos que tildar o no tildar la palabrita, considerando no nada más las reglas generales, sino también la presencia de hiatos o de diptongos si es que los hubiera. Les reitero, no todas tienen hiatos y diptongos, más bien ustedes tienen que identificar. ¿Cómo sabemos que voy a encontrar un hiato o un diptongo? Pues si veo dos vocales juntas, ¿no? Esa es la cuestión. Recuerden que simplemente hiatos o diptongos van a estar presentes en cuanto veamos dos vocales que están juntas, que son consecutivas, ahí tenemos que estar atentos. Ah, hay dos vocales juntas, entonces aquí o hay hiato o hay diptongo, cualquiera de las dos cuestiones. Nada más piensen en las reglas, ¿no? Y sobre eso determinar también si tildar o no tildar, ¿vale? Entonces, vamos a tomarnos unos minutos. Yo creo que con unos 10, 15 minutos como máximo será suficiente. Conforme vayan terminando, igual me van diciendo para que tampoco tengamos que esperar mucho y que nos dé tiempo bien de revisar todas las palabras, ¿vale? Cualquier pregunta que tengan la pueden ir planteando también. ¿Cuál? ¿Qué consideras más complicado, Ortiz? ¿Lo de identificar hiatos y diptongos y eso o qué? Por si tienen, no, en general palabras que no sé dónde se acentúan. Ah, ok. Bueno, por si tienen de pronto la duda, sí, claro, tienes que ir como pensando en cómo se llama. Hay algunas que son más complicadas que otras, otras están muy sencillas, no se preocupen tanto. Pero a lo que iba es que de pronto, a lo mejor si la palabra es desconocida, pues podemos pronunciarla, ¿no? Yo creo que la única que no conocemos del todo, a lo mejor es la 2, ¿no? Yo creo que a lo mejor ahí de la 2 no estamos tan seguros, pero es truán, ¿no? La palabra es truán, ¿vale? No es truán, sino es truán, ¿va? Y ya eso les indica cosas, ya les indica la cuestión de lo que hemos venido mencionando de las reglas específicas, ¿no? Truán.
Por aquí preguntan si, pues que se les complica identificar la sílaba tónica. Es un aspecto que seguramente a más de uno, a más de una se le complica. Em, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, sí les puedo plantear alguna sugerencia, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo de pronto en lo personal, como hacerles pensar de alguna forma concreta, ¿no? Como hacerles pensar como, ay, a mí me funciona esto, ¿no? Y compartirles el tip de forma específica, porque la verdad es que yo no sigo ningún tip, ¿no? O sea, a mí me parece muy intuitivo, a mí me parece como muy evidente, ¿no? En cuanto a dónde suena más fuerte la palabra. Es cuestión de oído primero, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Si de pronto cuesta trabajo identificar la sílaba tónica, yo les sugiero que primero hagan una división silábica de la palabra, ¿no? Pensemos, y es algo que ya les había comentado, por ejemplo, en las clases de seminarios, cuando estuvimos revisando este tema. Primero hagan una división silábica de la palabra. Les voy a poner por aquí alguna otra palabrita y vamos a poner em, estupefacto, ¿no? El diptongo no se acentúa. Ojo, no es que no se acentúe el diptongo, tienes que pensar en las reglas generales de acentuación. Si ya identificaste que hay un diptongo, o sea, si la pregunta es, ¿algún diptongo se tilda de forma obligatoria? No, ningún diptongo se va a tildar o acentuar de forma obligatoria. Más bien, una vez que has identificado el diptongo, tú tienes que pensar, ok, aquí tengo un diptongo. ¿Cuántas sílabas tiene mi palabra? ¿No? ¿Es bisílaba, monosílaba, trisílaba, etcétera? Y con base en ello determinar, después de identificar el diptongo, habría que determinar si es aguda, grave, esdrújula y pensar en su terminación, ¿no? Pero de forma obligatoria, ningún diptongo se va a tildar, ¿vale? Entonces, por ahí va la cuestión, ¿va? Entonces, volviendo a este ejemplo de palabra, primero hacen la división silábica, ¿no? Que también es algo, una cuestión muy intuitiva, no existe una regla, ¿no? No existe una cuestión concreta para decirles, ese con siempre va a ir junto, ¿no? O la E con la S siempre van a formar una sola sílaba. No funciona así. Lo único que podemos reglamentar con respecto a la división silábica de una palabra es los hiatos y los diptongos, ¿no? Es más, voy a poner una palabra más bien que tenga algún hiato o algún diptongo para que sea más concreto. Voy a cambiarla. Eh, diario, ¿no? ¿Qué pasa con la palabra diario? Pues primero habrá que identificar cuántas son las sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Es diario o es diario o es diario, ¿no? ¿Cuántas sílabas tenemos acá? Dos, ¿no? Diario, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo que les digo, hay que pensar en la cuestión de hiatos y diptongos. Tenemos dos dobles vocales juntas, ¿no? La I con la A y la I con la O. Ahí forzosamente me tengo que detener a pensar, aquí o hay hiato o hay diptongo, cualquiera de las dos, ¿no? Esto es para los que se les complica, ¿eh? Porque yo les reitero, para muchos es una cuestión muy intuitiva y sin necesidad de pensar en hiatos y diptongos, muchos de ustedes pueden identificar. Son dos, diario, ¿no? Y listo y no tengo que detenerme a pensar, vocal cerrada, átona y vocal abierta, tónica, ¿no? O sea, para muchos no existe la necesidad de ello. Entonces, les reitero, nada más para los que se les complica. Entonces, diario, ¿no? Esa sería la división silábica. Ojo, como ya sé que tiene dos sílabas, porque sé que la I es cerrada, la A es abierta y la A suena más fuerte, forzosamente tiene que haber entonces, ¿qué? Diptongo, ¿no? Y luego rio, ¿no? Específicamente, la I con la I siempre va a ser la débil, siempre va a tener menos fuerza de forma, bueno, no siempre, de forma habitual, y por lo tanto la O, al ser abierta, gana ahí con la fuerza y por lo tanto tenemos otro diptongo, ¿no? Para este sentido. Entonces, por eso sabemos que tenemos dos sílabas, porque hay dos diptongos de forma concreta en esta palabra. Ahora, ¿cómo identifico la sílaba tónica? Alargando las sílabas, ¿no? Tendrían que pensar, digo diario o digo diario, ¿no? ¿Cuál es la cuestión ahí? ¿Cuál es la pronunciación más cercana a la habitual? Pues poniendo fuerza en la primera sílaba, ¿no? La fuerza recae en la primera sílaba, en dia específicamente. Entonces, esa es la sugerencia que yo normalmente les planteo. No sé si de pronto ustedes conozcan alguna otra que consideren que les funciona y que les
no les cae en ningún error o para alguien que considere, ah, a mí también se me dificultaba, pero yo empecé a hacer esto o he visto que se hace esto y tal, lo pueden compartir, ¿no? También. Entonces, esa es la cuestión. Para mí, lo que puede ser más viable es simplemente alargar las sílabas, ¿no? Y pensar en cuál es la forma en la que se escucha lo más cercano posible a la realidad. Perdón, al uso de la palabra en la normalidad, ¿no? Diario, 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 ¿no? No lo decimos de esa forma, decimos diario. Entonces, donde la fuerza, les reitero, cae en la primera sílaba. Y eso ya me indica dónde se encuentra la sílaba tónica. No hay necesidad de aplaudir, no hay necesidad pues de ninguna otra cosa, ¿no? Más que simplemente de estar atentos a la fonética, ¿no? A la inflexión de la palabra, a dónde suena fuerte de manera concreta. Entonces, esa sería de pronto la cuestión con respecto a estas palabritas. Obviamente, esta es una palabra muy simple, probablemente, ¿no? Habrá otras que representarán mayor complicación, pero ahorita justo las vamos comentando dentro de este ejercicio. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Listo? Ok.
Bueno, vamos a esperar otros 5 minutos y ya empezamos, ¿vale? Tengo una en la palabra hastío. Ajá. La pronuncio es hastío, ¿vale? Entonces, ¿dónde suena fuerte? Hastío. O digo, si no es eso la duda sobre la sílaba tónica, adelante, ¿no? Ojo, vamos a dividirla silábicamente. ¿Cuántas sílabas tiene hastío? As, ti y luego la O, ¿no? La O se separa aquí de la I. ¿Por qué razón? Porque la I tiene fuerza, ¿no? La I, que es una vocal cerrada, según la clasificación que planteamos, tiene mayor fuerza que la O. Si fuera la O la que suena fuerte, diríamos hastió, ¿no? Hastió, ¿vale? Pero decimos hastío. Cuando ya llegamos a la O, cae la fuerza. Hastío, ¿no? Entonces, existe la palabra hastió, que es el verbo conjugado en pasado. De que existe hastió, existe, ¿no? Pero aquí la idea es más bien hastío, ¿vale? Más bien como sustantivo. Aquí a lo mejor habría que a poner como la aclaración para que no tengamos ahí de pronto la duda. Entonces, hastío como sustantivo, no como verbo. Y entonces hastío como sustantivo significa aburrimiento, ¿no? Pero un aburrimiento muy, muy grande. Eso es hastío. Y entonces esa sería la cuestión con respecto a ello. Si fuera verbo, lo podríamos conjugar en pasado y darle fuerza a la O, como decir, se hastió, ¿no? Por ejemplo, o sea, se aburrió demasiado, estaba harto. Es un poco la cuestión, ¿vale? De nada. Y entonces, aquí en esta misma palabra hastío, pues pensamos en la cuestión, ¿no? Si estamos diciendo que la I se separa de la O, ¿qué tenemos ahí? Un hiato, ¿no? Y habría que pensar qué tipo de hiato. Ese tipo en el que la cerrada es la tónica, suena más fuerte que la abierta, y la que nos dice que forzosamente tenemos que tildar la vocal cerrada. Entonces, hastío es grave, terminada en vocal. Lo podemos escuchar, ¿no? Cuando le damos la fuerza a la I. Pero está esta regla específica de hiato, ¿no? Efectivamente, Gómez. Entonces, tenemos que tildar o acentuar forzosamente la I por la cuestión que acabamos de comentar, que es ese tipo de regla específica de hiatos, donde la cerrada tónica tiene que tildarse forzosamente. Estaba viendo aquí algunos videitos que estaba pensando si compartírselos con respecto a la parte de acentuación. Hay uno que es animado que a mí me parece muy burdo, pero que a lo mejor a ustedes les puede, a algunos de ustedes les puede funcionar, ¿no? Y es básicamente como eh, pensar en las palabras como si fuera una orquesta, ¿no? Donde el director, que son ustedes, tienen que ir marcando con los deditos. Ven que cuando hay cierta fuerza en el director de orquesta, pues va como ahí llevando el ritmo y tal, ¿no? Entonces tienen que con el dedo ir marcando dónde se da la inflexión, dónde se da la sílaba que suena fuerte, ¿no? Como en este caso, asti o, ¿no? Entonces hacemos esta elevación con el dedo que los puede guiar de alguna forma. Obviamente lo ideal siempre es decirlo en voz alta, ¿no? Como para que lo puedan identificar más fácilmente. Vale, pues vamos revisando, ¿sí? Para que podamos plantearlas todas y que no nos quedemos ahí como a medias. ¿Qué pasa con la primera palabra? Rehén.
¿Qué tipo de palabra es por su sílaba tónica? Aguda, ¿no? Porque, ojo, tenemos dos vocales. ¿Qué pasa con esas dos vocales que son iguales y que por lo tanto hay hiato, ¿no? Efectivamente, recuerden que hemos dicho dos vocales iguales consecutivas. Está la H de por medio, pero sabemos que la H no tiene sonido. Entonces es como si tuviéramos dos vocales iguales consecutivas. Entonces hay hiato. Entonces, rehén, ¿no? Es la última sílaba la que suena fuerte, por lo tanto es aguda, como lo están diciendo, y se tilda o se acentúa, ¿no? Justo porque termina en N. Entonces, esa sería la cuestión. Rehén es aguda y presenta hiato. Y tenemos que tildarla, como estamos comentando acá, ¿no? Por ser palabra aguda. Muy bien. ¿Qué pasa con truán? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Ojo, tenemos U y A, ¿no? ¿Qué relación se da entre la U y la A? ¿Es hiato o diptongo? Correcto, Basurto, ¿no? Es diptongo, ¿vale? Porque ¿cuál suena fuerte? La A, la abierta, ¿no? U es cerrada, A es abierta, ¿vale? Entonces, si estoy diciendo que tengo un diptongo, no hay separación de sílabas y por lo tanto, ¿cuántas sílabas hay acá? Una sola, ¿no? Efectivamente es un monosílabo y por lo tanto no se tilda, ¿vale? Entonces no es truan, es truán. La A es la que suena fuerte y por esa razón truán es monosílabo, porque tenemos diptongo. Entonces, esa es la cuestión. Monosílabo y hay entonces, en este caso, diptongo, ¿no? De manera concreta. Entonces, les reitero, si la vocal abierta es la fuerte, va a ser diptongo. Si la vocal cerrada es la fuerte o la tónica, va a ser hiato. Aquí es la A, la abierta, y por lo tanto es diptongo, como estamos comentando, ¿vale? Digo, hay otras reglas, evidentemente, pero pues es una de las cuestiones más básicas. Examen, ¿qué pasa con la palabra examen? Grave, claro. Aquí obviamente no hay ni hiato ni diptongo. Grave, efectivamente, es lo único que nos interesa señalar aquí. No hay tilde porque es una grave terminada en N, ¿no? Y sabemos que las graves solo se tildan cuando no terminan en N, S o vocal. Bien, no se tilda. Lingüista, ¿qué pasa con lingüista? ¿Qué sucede entre la U y la I? ¿Qué hay entre la U y la I acá? Tilde en la segunda I, dicen por ahí. Es diptongo, ¿no? Porque sabemos que dos vocales cerradas siempre se van a ir juntas, ¿no? La combinación de U-I o de I-U siempre va a ser diptongo, dijimos, ¿se acuerdan? Entonces, UI es una sola sílaba. Entonces, si pensamos en la división silábica, lingüista, ¿no? ¿Cuál es la tónica? La penúltima, efectivamente. Entonces, es grave que termine en vocal y lingüista no lleva tilde. Ahí se da luego la complicación o la confusión con respecto a lingüística, que ahorita vamos a ver en la palabra 26. Es diferente entonces lingüista de lingüística, ¿no? Lingüista es grave terminada en vocal, no se tilda, pero lingüística cambia un poco la historia, ¿no? Entonces, ojo ahí. Ajá, lingüística efectivamente es más bien estrújula, ¿no? Esa sería la diferencia. Entonces, esta es grave y presenta diptongo, por lo tanto, no va a llevar tilde por terminar en vocal. Dio, ¿qué sucede entre la I y la O? Aguda, diptongo y no se tilda. Exacto, perfecto. Bueno, más que aguda, más bien monosílaba, ¿no? Efectivamente, porque si fuera aguda, podríamos tildarla, ¿no? En esencia, al terminar en vocal O, si fuera aguda, en esencia podríamos tildarla. Entonces, más bien decimos que es monosílaba, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Entonces, esa es la cuestión con respecto a este dio monosílabo. Que por cierto, no me dicen que aquí no puse tilde en la palabra monosílabo. Déjenme lo agrego, lo acabo de ver. Ahí está. Entonces es monosílabo, hay diptongo,
Recuerden que dijimos con respecto a los monosílabos, aunque sean verbos conjugados en pasado, no tienen por qué tildarse, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, vi sucede la misma cuestión, también es un monosílabo, aquí no hay ni diptongo ni hiato, pero es un verbo conjugado en pasado, como es monosílabo, no tiene que tildarse, ¿no? Entonces, aquí nada más ponemos finalmente monosílabo. ¿Qué pasa con héroe? Hay hiato, ¿no? Entre la O y la E hay hiato, ¿vale? Y porque hay hiato, entonces héroe es palabra esdrújula, ¿no? Y al ser esdrújula, pues todas las esdrújulas sabemos que se tienen que tildar, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es esdrújula, presenta hiato entre la O y la E, dos vocales fuertes o dos vocales abiertas. Recuerden que dos vocales fuertes o abiertas se rechazan, ¿no? Y entonces forman un hiato siempre. Y pues nada, colocamos la tilde. ¿Cuál es la vocal tónica? La primera E, ¿no? Exacto. Cuaderno. ¿Qué pasa aquí con la palabra cuaderno? Diptongo, grave, no se tilda por terminar en vocal, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto es una grave, presenta diptongo y no se va a tildar porque termina en vocal. Flúor, hiato en flúor, ¿no? Efectivamente. La U, que es cerrada, suena más fuerte que la O, que es abierta. Entonces dijimos, siempre que la tónica sea la cerrada, hay hiato, ¿no? Se tilda porque es grave terminada en R, ¿no? Entonces, claro, esa sería la cuestión con respecto a la palabra flúor, ¿no? En la U, obviamente, que es la vocal que suena fuerte. Entonces lo ponemos aquí al lado. Grave que presenta hiato. Se tilda porque termina en R. Caracterización. ¿Qué pasa con caracterización? Sion, diptongo entre la I y la O, efectivamente, porque la abierta es la que suena fuerte, es aguda, terminada en N, ¿no? Efectivamente. Vocal cerrada tónica. Más bien es la abierta, Gómez. En caracterización es la O, caracterización, ¿no? Entonces es la O, la tónica, la abierta, ¿vale? Y por eso es diptongo. Entonces, este es. Ah, en flúor, claro, sí, en flúor sí. Aguda, diptongo y tildamos, ¿no? ¿Cuál es la división silábica de flúor? Tiene dos sílabas, flúor, ¿no? Esa es la división silábica para la palabra flúor. La podemos plantear acá, porque recuerda, no es monosílabo porque no es diptongo, es hiato, ¿vale? La U es la que suena fuerte. Si fuera la O la que suena fuerte, entonces sería monosílaba y entonces no se tildaría, pero tendríamos que decir fluor, ¿no? Para poder considerar que fluor fuera un monosílabo, tendríamos que decirlo así, fluor, ¿no? Con la fuerza en la O, pero la fuerza está en la U y por eso hay hiato y por eso tenemos que tildar, ¿ok? Huía. ¿Qué pasa con huía? Porque es diptongo, a ver, perdón, porque es diptongo caracterización, dicen acá, porque la O es la que suena fuerte. Entonces recuerda, Tinoco, siempre va a ser diptongo si en la combinación de vocales la que es fuerte es la abierta, ¿no? En combinación con una cerrada, claramente, ¿no? O sea, la combinación de vocales abiertas con cerradas, si la que suena fuerte es la abierta, como en este caso la O, se van a ir juntas, ¿no? Entonces no es caracterización, ¿no? Sino es caracterización, ¿vale? La I se va junto con la O, porque no es la I la que suena fuerte, es la O, se lleva la fuerza la O, ¿vale? Entonces esa sería la cuestión. ¿Qué sucede en vocales juntas? Pues estamos diciendo literalmente, Mesa. Recuerda entonces, siempre que tengamos vocales juntas, que es justo donde estamos poniendo H o D, lo de hiato o diptongo, eh, tienen que pensar en eso, ¿no? Siempre que tengan una palabra con vocales juntas, ay, como que me congelé un momento. Les decía, siempre que tengamos vocales juntas, tenemos que pensar en las reglas específicas de acentuación, o sea, en hiatos y diptongos. Eso es lo que sucede, ¿vale? Y es justo lo que estamos comentando ahorita. Cuando hablamos de vocal cerrada, vocal abierta y estas cosas, estamos refiriendo a eso, ¿no? A la cuestión de hiatos y diptongos. Entonces, ya como volviendo a la 11, es que en tres juntas, que diga en tres vocales juntas, es que esto no son, o bueno, digo, sí son tres vocales juntas, ¿no?
Es lo que vamos a ver. Entonces, por aquí me están escribiendo que el viernes no pudieron entrar y como que se están confundiendo. Primero, la información la pueden obtener, ¿no? O sea, eso yo creo que es un hecho. La información de lo que no hayan podido ver el día viernes la pueden definitivamente obtener, ¿no? Ya sea con sus compañeros o incluso la información está también en las diapositivas que ya les he compartido en el grupo de seminarios, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión, ¿vale? Entonces, te sugiero eso, que primero la información o la pidas en tu grupo de WhatsApp. Yo sé que tienen un grupo de WhatsApp o que la busques en la presentación de acentuación de seminarios y ahí la puedes ver de forma concreta. Pero es justo lo que estoy explicando ahorita, ¿no? O sea, en cada una de las palabras, cuando vemos hiato y diptongo, literalmente estoy mencionando cómo es la regla y la cuestión es esa. Vamos escuchando entonces para que vayas relacionando esto. Ah, ok, esto tiene que ver con alguna de las reglas, ¿no? Que es lo que les estoy comentando ahorita, ¿vale? Pero porfa pídanla para que no se queden sin esa información o chequen las diapositivas de los seminarios, ¿vale? Eh, ya vemos también si de plano consideran que no se, de plano no queda y a ver si el viernes hacemos un repaso. Ahorita en un momentito me dicen. Entonces, ahora sí, vamos a la 11. Hay tres vocales juntas, claro. Es que con el maestro de sábado nos lo explicó diferente, porque ahora estoy confundida. Pero diferente en qué sentido? O sea, las reglas son las mismas, ¿no? O sea, por más diferente que haya podido ser mi explicación de la explicación de su profesor o profesora de sábado, pues en realidad las reglas son las normas son las normas y son exactamente las mismas. No es como que yo tenga unas reglas y él o ella tenga otras reglas, ¿no? O sea, las reglas son exactamente las mismas, ¿vale? Entonces, más bien, si ya recibiste información de dos fuentes distintas, pues yo te sugiero que te apegues a aquello que te parece más concreto o que estás entendiendo mejor, ya sea lo que yo estoy diciendo o lo que tu profesor de clases presenciales te haya dicho, ¿no? Pero no veo realmente la razón de confusión, ¿no? Porque les reitero, pues no es como que planteemos reglas diferentes, son exactamente las mismas. A lo mejor usamos palabras distintas, ¿no? Eso es un hecho. No a lo mejor, eso es un hecho. Entonces, bueno, em, el viernes hacemos un repaso, ¿no? Para que ahí se vayan los pretextos. Pero, ojo, ¿no? Vamos a hacer un repaso el viernes, pero justo como estamos haciendo esto de prácticamente repetir una clase, pues no hay pretextos para no estudiar, ¿no? Y no hay pretextos entonces para después decir, ay, es que no entiendo y tal, ¿no? O sea, por eso lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, vamos a terminar con hasta la 15 por lo menos ahorita. Huía. Sí tenemos tres vocales juntas. ¿Vale? Pero ¿qué hemos dicho? Que la secuencia UI siempre va a ser ¿qué cosa? Diptongo, ¿no? Es lo que decíamos. Combinación de vocales cerradas, UI o U siempre va a ser diptongo. Entonces, ¿cómo es la división silábica de esta palabra huía? Tiene dos sílabas, ¿no? Ay, no era eso lo que quería hacer. Exacto, ¿no? Ya lo están planteando por aquí. Wi, una sola sílaba, diptongo, porque son dos vocales cerradas. Y luego la A se va solita, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos en comparativa la I con respecto a la A? U, I, A. ¿Cuál suena fuerte? ¿La I o la A? Decimos uya, decimos huía, ¿no? Vean que la fuerza va sobre la I de forma concreta. Y entonces, en esa comparativa de que la fuerza va sobre la I, pues entonces es la que suena fuerte, la cerrada, lo que hemos dicho. Si tengo una cerrada, una vocal cerrada, obviamente, que tiene fuerza, que suena fuerte, la tenemos que tildar de forma obligatoria, porque es lo que me dice la regla, ¿no? Entonces la palabra huía se tilda, ¿no? De manera concreta, por lo que estamos diciendo, entre la I y la A hay un hiato de vocal cerrada tónica y que obliga a tildar siempre esa vocal cerrada tónica. Aunque sea grave terminada en vocal, voy a tildar esta I de forma concreta. Entonces tenemos dos cosas acá, lo que ya estamos diciendo, ¿no? Es grave y tiene en un primer momento un diptongo y después tiene un hiato, tiene las dos cosas juntas, ¿no? Esa es la cuestión con huía. Exacto.
Contribuí. ¿Qué pasa con contribuí? Es exacto, es diptongo, es aguda y por lo tanto aquí sí se tilda, ¿no? La secuencia wi se tilda en concreto por ser una palabra aguda, no porque sea wi, sino porque simplemente la palabra es aguda, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, eso, aguda, tenemos diptongo de la secuencia wi y tildamos de forma obligatoria. Muy bien. Claro, ¿no? No decimos atribuí, es atribuí, ¿no? El alargamiento viene sobre la I específicamente. Estiércol, ¿qué pasa con estiércol? Grave, diptongo, obviamente no se va a tildar, ¿no? Digo, sí se va a tildar, perdón. Correcto, ¿vale? Entonces es palabra grave entre la I y la E. Otra vez escuchemos. Tenemos I cerrada, E abierta, ¿no? ¿Cuál suena fuerte? En la combinación de cerrada y abierta, la que está sonando fuerte es la E. Estiércol. No es la I, ¿eh? No es estiércol, es estiércol, ¿no? Vean la diferencia. Si fuera la I la que suena fuerte, diríamos estiércol, ¿no? Raro, suena raro. Estiércol, ¿no? Entonces, la fuerza va sobre la E. Por eso sabemos que es diptongo porque tenemos I cerrada más E abierta. Y la abierta es la tónica. Y entonces eso corresponde a una regla de diptongo, ¿no? Entonces tal cosa. Esto es un diptongo. Se tilda al ser palabra grave terminada en L, ¿vale? Entonces ahí está. 14. Estoy hablando del verbo freír en pasado. Si digo que es el verbo freír en pasado, ¿cuál es la vocal tónica? ¿La I o la O? La O, ¿no? Porque decimos frío. Freír en pasado decimos frío, ¿vale? Ok, entonces ya sabemos que es frío. Frío, ajá, diferente frío, ¿no? Una cosa es frío y otra cosa es frío. Si yo digo frío, entonces la abierta es la tónica, por lo tanto hay diptongo y por lo tanto es monosílabo, ¿no? Efectivamente, Gómez. Entonces esta palabra frío en pasado es un monosílabo porque hay diptongo y entonces no se va a tildar. Frío no lleva tilde. Pero si digo freír en presente, decimos frío, ¿no? De freír. Frío, mojarras, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay hiato, porque cambia de lugar la tonicidad. Ya no es la O la que suena fuerte, ahora es la I la que es la tónica, la cerrada. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Si tengo una cerrada tónica, forzosamente la voy a tener que tildar, ¿no? Aunque sea en este caso grave, terminada en vocal, de todos modos se tilda. Entonces, estos dos ejemplos se los puse juntos para que pudieran observar lo que les estoy comentando, ¿no? Para que puedan observar esta cuestión de cómo depende de cuál sea la vocal tónica. Si es una cerrada, va a tildarse de forma forzosa, ¿no? Prácticamente de forma obligada. Pero si es una abierta la que suena fuerte, ahí hay que pensar en las reglas, ¿no? En las reglas de acentuación generales, de si es aguda, si es grave, es drújula, etcétera. Entonces, queda clara esta diferencia entre frío y frío. Vean cómo entonces hay diferencia en la vocal tónica, ¿no? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí porque ya son las 6. Eh, para el viernes hacemos este repaso, volvemos a plantear nuevamente y súper rápido las reglas de hiatos y diptongos. Para los que ya las vieron, estudienlas por favor. Para los que no estuvieron, pues las planteamos nuevamente, pero va a ser una cuestión veloz y después de eso volvemos a revisar las que nos faltan, ¿no? O más bien revisamos de la 16 a la 30. Si no han terminado, pues también terminen esta dinámica. Déjenme, voy a hacer una captura de pantalla para no perder la información. Y ah, listo. Pues nada, chicos, espero que se la pasen muy bien, que aprovechen para descansar un poco estos 2 días y nos vemos entonces el viernes. Que tengan buen puentecito. Bueno, no puente, pero días de descanso. Se cuidan.